Hay un caso en el Antiguo Testamento donde un hombre es tentado para maldecir a Dios y dejar de ser fiel a Dios. Este era un hombre común y corriente como nosotros. Fue fiel al Señor, pero él también fue tentado diariamente como lo somos nosotros en todos los campos de la vida espiritual. Él fue tentado, pero se mantuvo fiel al Señor. Él fue obediente a Dios. Este hombre es descrito de esta forma en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1. Dice así, Job 1:1, y voy a estar citando este pasaje bíblico y los siguientes en la versión popular Dios habla hoy. Escuchen la palabra del Señor, porque solamente ella tiene poder para sobreedificarnos en fe. En la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Noten esto, Job 1:1. ¿Cómo describe a este hombre? Ustedes saben que Job fue un personaje que vivió en la era conocida en el estudio bíblico como la era patriarcal. Es decir, Job fue contemporáneo de Abraham, de Noé. Este hombre era fiel a Dios, temeroso de Dios. Como lo describe aquí el pasaje bíblico, ser sin tacha y recto y no hacerle mal a nadie, sencillamente está describiendo a una persona que goza de una buena relación con Dios. Una persona que teme, o sea, que respeta a Dios, es una persona que no tienen los demás base para señalarlo o juzgarlo por alguna acción. Una persona como la que describe aquí Job 1:1 a Job, es una persona que tiene relación con su Creador, anda caminando con Dios, vive en la presencia de Dios. Y ese es el resultado entonces de andar una vida recta, sin que los demás tengan motivos para señalarlo o juzgarlo. Es un hombre temeroso de Dios. Ahora, cuando Job fue tentado a pecar, ¿qué hizo Job? Bueno, el relato bíblico, que lo vamos a ver dentro de unos minutos, nos indica que Job se alejó de la tentación antes de caer en ese pecado. Job aplica lo que el apóstol Pablo dice a los cristianos, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que, noten esto, lo que dice el apóstol Pablo, que con la tentación dará también la salida. Hay una tentación. Dios, en su soberanía y en sus planes eternos, permite que Satanás tiente, pero al mismo tiempo Dios provee una salida.
porque Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará la salida. Y Job fue tentado, pero Dios le dio una salida y Job tomó esa salida, esa vía de escape provista por Dios. En medio de su fidelidad a Dios, siendo un hombre temeroso de Dios, caminando en el camino de Dios, Job fue tentado. Dios abre las puertas del corazón de la vida íntima de Job a todos nosotros y a hombres y mujeres de todos los tiempos, y nos revela qué había en el corazón, en la intimidad de este hombre temeroso de Dios, cómo fue tentado y cómo respondió a esa tentación. Eso es lo que vamos a ver aquí en este texto bíblico de Job capítulo 1. Dice en el versículo 6, continuamos Job capítulo 1 versículo 6, leamos por favor en adelante hasta el versículo 9, 12, hasta el 12. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Por el contexto nos damos cuenta que Satanás, el acusador, conocía perfectamente a Job. Y es que una de las cosas positivas, como le respondió una anciana fiel creyente a Dios a dos muchachos burladores que cuando la vieron salir del local de adoración, la conocían a ella muy bien, y entonces uno le dice al otro: te apuesto a que le voy a hacer una pregunta y esta señora siempre va a responder cosas negativas. Cuando la señora se acercó, le mencionó el apellido y entonces le dijo: ¿qué piensa usted de Satanás? Y ella respondió: joven, hay algo positivo en él. Nunca se rinde. Es persistente. Es una de las fortalezas que tiene el diablo. Y la persistencia de él consiste precisamente en que él está observándonos noche y día.
Los demonios que no duermen contemplan nuestros movimientos, todas nuestras acciones. No pueden leer nuestros pensamientos porque solo Dios lo puede hacer. Pero están observando todos nuestros movimientos. Conocen toda nuestra vida. ¿Saben ustedes que cuando la gente va a consultar a algún medium, a estos personajes que tienen contacto con los muertos, supuestamente, se sientan alrededor de una mesa, está el medium o la mujer que habla con el difunto y entonces pregunta a quien va a consultar y le dice: ¿a quién quieres invocar? Quiero invocar a mi tío. ¿Y qué le quieres preguntar? Y entonces empieza ahí el trance. ¿Y saben ustedes quién es el que habla? No es el tío, es algún demonio. Y este demonio, a través de este mediador, medium, dice cosas que la persona queda sorprendida. No hay manera que esta mujer invocadora de los espíritus sepa. La única explicación que hay es los demonios, que conocen perfectamente nuestra vida. Satanás le dice entonces al Dios Todopoderoso: Job es un interesado. Él te sirve porque primero has puesto un muro protector a su alrededor de él, de sus propiedades y de sus familiares. Y todo lo que él emprende, usted lo prospera. Satanás había estado intentando, sin éxito, alejar a Job de Dios. Y lo estuvo observando por mucho tiempo. Y no podía ingresar. Conocía perfectamente entonces a Job. Él sabía que había un cerco protector alrededor de Job y de sus seres queridos, de su trabajo, de todo lo que él hacía. También en base a este texto bíblico entendemos que Satanás no puede tentarnos sin el permiso de Dios. Él está sujeto a la soberanía de Dios. Dios establece límites hasta dónde puede llegar Satanás. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: Dios es fiel y no nos permitirá ser tentados más de lo que podemos resistir. El diablo entonces tiene límites y Dios siempre da una vía de escape. Ahora, debemos ver también en este texto que Job no sufrió todo lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Como producto de la acción directa de Satanás, Job no sufre debido a algún pecado de él. Y de hecho, él no es tentado por causa de algún pecado. Todos somos tentados cada día. La diferencia es, ¿qué vamos a hacer con esa tentación? Aquella frase que hemos escuchado o la hemos leído: no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. Eso significa, no puedo impedir pensamientos malignos y perversos.
No puedo impedir que estén cruzando en mi mente y en mi corazón toda clase de tentación. Pero sí puedo impedir que se queden en mi corazón, que se aniden, que se arraiguen y que den fruto. Recuerden lo que dice Santiago acerca de la tentación. Nadie es tentado por Dios, porque Dios no nos tienta a pecar. Dios prueba nuestra fe, pero Dios no lo hace con algo pecaminoso. Es el diablo el que lo hace. Ahora, pero entonces cuando alguno es tentado, dice el escritor Santiago, y describe el proceso para caer en el pecado. Y no es que en un abrir y cerrar de ojos, en un instante caemos en el pecado. Hay un proceso que nos lleva a caer en el pecado, cualquiera que éste sea. Y no estoy hablando simplemente de pecados de inmoralidad sexual. Todo tipo de pecado. Ahora, Satanás recibe permiso para atacar a Job. Pero aún así Dios le puso límites. Le dice: te concedo que toques todos los bienes materiales, pero no toques su vida. Y fíjense, 4 eventos catastróficos ocurren en un mismo día, todos que destruyen todo lo material en la vida de Job. Todo lo pierde en el mismo día. Dice el versículo 13, leamos por favor Job capítulo 1, versículo 13. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a casa de Job y le dio esta noticia: estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo: cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó un tercero y dijo: 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo: tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Job lo pierde todo en un mismo día. Lo pierde todo menos su vida y a su esposa. Fíjense, en este momento trasladémonos a esa habitación o a esa casa donde estaba Job. Llega uno tras otro estos mensajeros y cada uno le trae una noticia
catastrófica, peor que la anterior, porque la última habla de la muerte de los 7 hijos y las 3 hijas de Job, muriendo aplastados en la vivienda donde se encontraban. En ese momento, Job ignoraba totalmente esa conversación entre Satanás y Dios Todopoderoso. Nosotros estamos aquí desde una ventana viendo, contemplando a Job y todos estos eventos terribles. Y para nosotros es muy fácil y muy sencillo leer estas noticias. No estamos en su propio pellejo, no sentimos las punzadas en su corazón y el corazón palpitándole de angustia, de ansiedad, y el sudor que brota de su frente y sudando frío, y que va perdiendo todas sus fuerzas hasta el punto de caer al piso. No puede sostener su cuerpo, no puede estar de pie. Es como cuando este servidor llegamos a visitar a mi hermano menor después de esas 14 horas de la cirugía del cerebro, del cáncer que él tenía. Vinimos entonces a la habitación y venía yo con uno de mis hermanos y se me olvidó advertirle a mi hermano de cuál era el cuadro que iba a ver. Hinchado completamente. Le habían abierto el cráneo de una sien a la otra. Y con un montón de tubos y de equipos. No se lo dije, y mientras yo estacionaba, mi hermano se adelantó. Cuando entré a la habitación, busqué a mi hermano, y Rolando no estaba al lado de la cama. Lo veo recostado en una pared, sentado en el piso. Sentado. Job recibe una tras otra noticia. Y entonces rasga sus vestiduras. Y Job queda lleno de profunda tristeza. Así que él simplemente recibe las noticias ignorando todo lo que hay detrás. Imagínate estar entonces en los zapatos de Job. ¿Cómo responderías tú? ¿Cuál sería tu reacción? Imagínense, una sola vez he tenido la triste tarea de dar la noticia de la muerte de una persona en un trágico accidente que ocurrió a 100 metros de mi casa. Eran las 6 de la tarde, y escuchamos el ruido de un auto chocando. Y entonces le dije a mi esposa, otro más que se da. Fue toda mi reacción. No sé si media hora después, alguien tocando de una manera desesperada. Nunca en mi vida había escuchado que tocara a alguien la puerta de mi casa de esa forma, lleno de angustia y llamando mi nombre. Y yo quedé sorprendido.
era Isaac. Hermano Gonzalo, pero ustedes hubieran escuchado el llanto y la desesperación. Vi la ventana, logré verlo más o menos y dije, ¿qué ocurre? ¿Será que hay algún atracador que lo tiene apuntando con un cuchillo? Y traté de ver por la ventana, abrí, entró y me dijo, mi hermana acaba de morir. Mi mamá está en la casa, en mi casa, esperando a mi hermana que iba a llegar a buscar a sus hijos. ¿Cómo le digo a mi madre que mi hermana se acaba de morir allí? Hermanos, es algo terrible. Oramos y nos fuimos. Llegué y todos ignoraban absolutamente lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo dar esa noticia? No tienes palabras, no hay manera en que tú llegues. Te llenas de una profunda angustia. Imagínense a estos mensajeros, sirvientes de Job. Cada uno llegó corriendo. No tenía fuerzas, estaban agotados, temblando. ¿Cómo reaccionarías tú? Bueno, aquí está cómo reaccionó Job. Leamos Job capítulo 1, versículo 20. Veamos cómo reaccionó. Entonces Job se levantó y lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Cuando uno está en una terrible angustia como esta, que se mueren sus 10 hijos, todos juntos, la madre de nuestro hermano Isaac, cuando yo le di la noticia, dijo: ¿y por qué no se murió él? El esposo de su hija iba en el vehículo, ellos dos solos, y la reacción de la hermana, de la señora, fue esa: ¿y por qué no se murió él? Y se murió mi hija. Nosotros, no estoy diciendo esto para juzgar a la hermana lo que dijo, simplemente estoy expresando una reacción humana, natural y normal, diríamos nosotros. ¿Cómo habría reaccionado Job si Job no fuese o no hubiera sido un hombre fiel, temeroso de Dios, consagrado, un hombre de Dios como él era? No era un ser sobrenatural, no era un superhombre, no era un ángel, era un hombre común y corriente, pero era un hombre de Dios. Por un lado, como ser humano que era, Job se llena de angustia, de tristeza, de dolor. Job llora por la pérdida de sus hijos. Pero Job se inclina en adoración.
Job adora a Dios. Ded gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No solo cuando todo marcha bien, tenemos todo, llenos de salud, abundancia, gracias Señor, pero cuando estamos padeciendo, ¿qué? Debemos darle gracias a Dios. Aún en medio de la angustia, de la tragedia, de las vicisitudes, en medio de las necesidades, debemos darle gracias a Dios. Y eso fue lo que hizo Job. Era natural en Job, era normal siempre adorar a Dios. Sí, él se entristeció, rasgó sus vestiduras, rapó su cabeza en señal de luto. Y él respondió en adoración. Él reconoció que Dios está en control de todas las cosas. En el libro de Apocalipsis, que nos habla de la lucha entre Dios y Satanás, el libro de Apocalipsis habla de la guerra que hay entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Algunas veces las fuerzas del mal triunfan, pero Dios está en su trono y reina todopoderoso. Dios no ha abdicado a su trono, Él no ha dejado el trono vacío. Dios sigue reinando y Dios reina todopoderoso. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades, no importa cuál sea la situación, Dios está en control. Amén. Se pueden derribar esas torres y pueden caer y pueden morir miles de personas, pero Dios sigue bajo control. Como lo dijo el salmista, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque la tierra brame, yo voy a confiar en Dios. Bendijo a Dios y lo hizo sin pecar, ni atribuyéndole a Dios despropósito alguno. Esa es una de las grandes lecciones que nos da esta historia de Job. Bendice a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno siempre. No solo cuando todo está bien en mi vida voy a decir que Dios es bueno. Voy a decirlo aún cuando todo marcha mal. Dios es bueno. Cuando enfrentas situaciones difíciles, estas situaciones difíciles, ¿permites que ellas te acerquen a Dios o te alejen de Dios? Noten esto. Las situaciones difíciles deben acercarnos a Dios y no alejarnos de Dios, porque de lo contrario, Satanás está ganando. Eso era lo que Satanás quería con Job. ¿No recuerdan lo que le dijo a Dios? Job te sirve porque lo has bendecido, porque has cercado, lo proteges. Quítale todo eso y verás cómo te maldice en tu misma cara. La intención de Job era alejar, Satanás, era alejar a Job de Dios. Dios permite que ocurran estas cosas en nuestras vidas. Y Él va a usar las dificultades, las tentaciones, para acercarnos a Él, a Dios. Esa es tu decisión. ¿Qué eliges?